Las vías por las que el ser humano puede alcanzar a Dios le llamamos teología natural, que solo con la razón. Aparte está la teología propiamente llamada así, ¿verdad? Teología. ¿Por qué? Porque es basada en la divina revelación. Y Santo Tomás decía que el único verdadero teólogo era Dios, porque es el único que realmente puede entender a Dios. ¿Sí? Entonces es el único que se puede llamar teólogo en sentido estricto. Y mencionábamos la semana pasada, la última diapositiva que presentamos, que habían dos tipos de vías, dos tipos de caminos, de itinerarios, ¿verdad? La primera es las vías cosmológicas y la segunda son las vías antropológicas. En el grupo grande de las vías cosmológicas están las que presenta Santo Tomás, ¿verdad? Las famosas 5 vías de Santo Tomás. Pero pues, las 5 vías para probar la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Es importante pues que sepamos que Santo Tomás de Aquino es a quien la iglesia le llama el doctor común, ¿sí? Doctor es aquel que enseña, ¿va? El que es docere, ¿verdad? Viene de docere. Es el que enseña a toda la iglesia, ¿sí? El doctor angélico también se le llama por la pureza de su vida. Pero lo interesante, no, 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 yo sé que hablo mucho en cada diapositiva, pero no hemos pasado, paciencia. Entonces, Santo Tomás intentaba probar realmente, pero el problema es de que ahora la guerra semántica nos pone a nosotros con el cambio del sentido de las palabras y pensamos de que una prueba es como una prueba de COVID, por ejemplo, ¿verdad? Le raspan a uno la nariz y da positivo o da negativo. Y pues hay algo ahí que puede uno ver. Sí, o sea, ese sentido es un sentido materialista, reduccionista actual. Pero Santo Tomás nos da estas 5 vías, 5 vías para probar la existencia de Dios como pruebas auténticas, ¿verdad? No es en el sentido modernista, simplemente, pues es en el sentido en el que él hablaba de la prueba. De la misma manera que para Santo Tomás, ciencia significa conocimiento, episteme, ciencia, episteme en griego, en latín se traducía a ciencia, y eso es conocimiento cierto de algo, ¿sí? Pero de ahí viene el cientificismo en el siglo XX que cambia todo, pues, y intenta decir de que lo que no podemos tocar, que no podemos sentir, que no podemos medir, no existe. Eso es un reduccionismo a solo el tema material, pero eso lo miramos después. Entonces, son los 5 argumentos filosóficos convergentes hacia esa existencia de Dios, ¿verdad? Y van a ser eh, más o menos convincentes según el grado de formación de cada quien y el grado de reflexión de cada quien. Lo importante es de que sepamos de que esto no es un argumento para catequizar, ¿sí me explico? O sea, no vamos a llegar con un incrédulo a presentar las 5 vías porque nos van a sacar pateados. Realmente la manera de catequizar es a través de la vida propia de uno, ¿verdad? A través de la amistad y la confidencia. Y, y pues entonces ya te pueden preguntar, pero ¿y por qué te mantienes feliz con todos los clavos que tenés? Pues, o sea, no lo entiendo. Entonces ya puedes explicar algo que no es lógico, ¿sí? Sino que es supralógico. No es ilógico tampoco, pero es supralógico, que está más allá de la lógica, que es el tema precisamente de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Klaus. Entonces, aquí viene explicado esto, ¿verdad? De eh, ¿cómo podemos decir? Confrontación, ¿verdad? Entre lo que ahora conocemos como pruebas por los experimentos. Y de ahí venimos porque somos como modernos, que todos nosotros somos. em, Nuestra cultura occidental está extremadamente influenciada por Descartes, ¿verdad? Descartes, que, que él precisamente es el que hablaba del discurso del método y el método científico y tal, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a pensar que todo lo que no es empíricamente demostrable no es posible o no existe, ¿sí? Entonces, eso es algo que viene desde el Renacimiento.
Y ahí tiene su origen, ese tema del cientificismo y del empiricismo. Entonces vienen hijos de Descartes, de René Descartes, también es, por ejemplo, Marx, ¿verdad? Marx con su materialismo. El materialismo, el decir que todo es simplemente materia, es hijo de ese empirismo. Entonces, si algo no lo podemos observar, y como miramos las cosas aquí, ¿verdad? Aquí se menciona como miramos una puesta de sol, una tormenta de arena, un huracán. Y si no lo podemos observar, no lo podemos medir, no existe. Pasemos a la siguiente. Eso es lo que dicen precisamente los empiristas. Entonces, las vías cosmológicas parten de las criaturas, ¿sí? No parten de arriba. Volvemos, ¿se acuerdan de lo que mencionábamos la semana pasada de que muchas religiones son el intento del ser humano por entender a lo que es totalmente otro, ¿verdad? A Dios, ¿sí? Y son intentos que no llegan a alcanzarlo. El origen de la pretensión cristiana es que Dios fue el que tomó la iniciativa y él sí tenía la capacidad de llegar y nos tocó en esta tierra, en Tierra Santa, en el año aproximadamente 4 o 6 antes de Cristo, que se encarnara Jesús. Y esa es la diferencia, porque ahí sí hay contacto completo, unión hipostática se llama eso, ¿verdad? Entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesús. Entonces, por ahí se terminó, se completó la revelación. Pero, pues las otras, estas vías cosmológicas también son intentos, porque es teología natural, insisto, son intentos de llegar hasta allá, pero no logran alcanzar al 100% esa infalibilidad de demostración, ¿verdad? Entonces, de las 5 vías, aquí vamos a hablar en los siguientes 3 slides, pero se han escrito 800 libros, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tarea tan complicada, porque cada una de esas vías podría ser un libro, ¿sí? Y muchos las entienden mal y entonces descalifican a Santo Tomás y le llaman medieval, que tienen razón, estaba en la Edad Media, pero en nuestros tiempos modernos llamar a alguien medieval es casi como despectivo y es algo que no tampoco tiene razón histórica de ser. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, las 5 vías de Santo Tomás se encuentran, la Suma Teológica es la obra más importante de Santo Tomás de Aquino. Eh, León XIII, en el siglo XIX, dijo que había que volver a sacar a Santo Tomás de Aquino de las bibliotecas dominicas y ponerlo a la disposición de todo el mundo. Entonces comenzaron a hacer la traducción leonina de Santo Tomás, que todavía no se ha terminado en sus obras completas. Llevan aproximadamente 150 años traduciéndolas. Eh, Dicen que Santo Tomás tenía una caligrafía terrible, ¿verdad? Entonces también ese es un reto. Pero bueno, las 5 vías entonces, eh, la primera habla del movimiento, ¿sí? Pero de nuevo, es importante que nos coloquemos en el medio semántico en el que estaba Santo Tomás, ¿sí? Él no habla del movimiento como cuando nosotros caminamos, como cuando un planeta se mueve de A a B, como cuando la luna da una vuelta alrededor de la Tierra. No habla del movimiento de ese tipo. Habla del movimiento que es un cambio entre potencia y acto. Y ahí nos ponemos un poquito metafísicos, pero es necesario que se expliquen bien esos términos, porque si no, cualquiera les puede decir, no, hombre, pero es que Santo Tomás, porque era un medieval, no sabía que existía la inercia. Los planetas se mueven porque siempre se han estado moviendo. Y entonces un cuerpo que se mueve o un cuerpo que está quieto tiende por su propia naturaleza a quedarse quieto, a seguirse moviendo por siempre. Y eso es una ley de la física y está bien, pero no se refiere Santo Tomás a ese tipo de movimiento. La referencia de movimiento es a pasar de potencia a acto. ¿Qué es eso? Bueno, la potencia es, no solo se refiere al ser, sino se refiere a la perfección del ser. Por ejemplo, alguien que esté enfermo tiene potencia de curarse, ¿sí? Está en potencia de curarse. Al revés, no sería un uso adecuado del lenguaje filosófico. Alguien que está sano está en potencia de enfermarse.
no sería un uso adecuado de ese lenguaje filosófico que utiliza Santo Tomás, ¿sí? Entonces, esa es la causa-efecto. Pero también es importante que esa prueba primera de Santo Tomás se lea en el contexto de que no es una prueba que indique temporalidad, sino indica em, simultaneidad, ¿sí? Entonces, cuando hay gente que dice, em, pues el universo siempre existió, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y no es de que se haya creado, pues si así fuera, que pues no es lo que nosotros creemos, igual algo tendría que generarlo. Un ejemplo que me parece a mí fabuloso de, de Benedicto XVI es que decía él que más que aunque en esto, que las causas, más que ser temporales, como un relojero que hace un reloj y luego se va, el universo es como una música que está tocando un músico. Imagínense ustedes a alguien tocando violín, ¿sí? Esas notas así para que llegan al alma del violín. Deja de tocar, deja de sonar. De la misma manera es que Dios crea el universo y lo sigue creando. Crea cada alma de cada bebé que nace, de cada bebé que es concebido en el momento de su concepción, la crea y la sostiene en la existencia. Entonces, esa es la creación y ese es el concepto de causa-efecto en Santo Tomás de Aquino. No es un concepto de, bueno, yo fui hijo de mi papá fue hijo de mi abuelo fue hijo de mi bisabuelo, y al final Adán, y al final, pues Adán tuvo que tener un origen, así como se presenta la introducción del Evangelio, de la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Adán, hijo de Dios. Sí, o sea, no se refiere a eso Santo Tomás, no es una causa temporal, no es de que pasó algo antes, sino pasa exactamente al mismo tiempo. El Concilio Vaticano II lo explica de una manera también muy bonita porque dice, sin el creador, la creación se difumina, ¿sí? Entonces esas dos frases de Benedicto XVI y del Concilio Vaticano II, recuérdenlas, porque o sea, la creación es más como la nota de música que está tocando un músico. Si la deja de tocar, ya no existe. Y la otra, sin el creador, la creación se difumina. O sea, Dios no solo nos dio la existencia, sino que también nos sostiene en la existencia. ¿Sí? Ese es el concepto de causa y efecto que utiliza Santo Tomás en la primera vía. Y dice algo más o menos así, ¿verdad? De que si A tuvo origen en B y B en C y B y C en D, tiene que haber habido en algún momento una causa primera. Y eso le llamaba Aristóteles el motor inmóvil, ¿sí? Porque es un motor, acuérdense que es la causa primera, perdón, la primera vía es el paso de potencia a acto, que le llamaban en ese entonces movimiento. Entonces es el motor inamovible, porque ya Dios está totalmente en potencia. Perdón, Dios está totalmente en acto, Dios no está en potencia en nada. Él es acto puro, ¿sí? Entonces, em, también otro ejemplo que puede servir es una cadena, ¿verdad? Que sostenga una lámpara, ¿sí? O sea, no podemos decir que la lámpara está sostenida por el primer eslabón, que está sostenido por el segundo, que está sostenido por el tercero, por el cuarto, por el quinto y por el veinteavo. Si el veinteavo no está sostenido de nada, la lámpara no se va a sostener, ¿sí? O sea, tiene que ser una causa que no es eh, relacionada al tiempo. Entonces, la segunda vía también tiene un origen similar en cuanto a pensamiento concatenado, así de una cosa originó a la otra y, y la siguiente originó a la siguiente, pero habla de causas eficientes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que algo se mueva? Y en ese caso, por ejemplo, podríamos poner una comparación con eh, la mano que mueve al palo que mueve la pelota de golf, ¿sí? Entonces,
La, al final del día, tiene que haber algo que mueve eh, la pelota, pues. Y después de la mano y del brazo, y después viene el intelecto, y al final del día, eh, el intelecto puede ser movido por la voluntad, y la voluntad tiene que haber sido movida por Dios al final del día. Sí, esas son las dos causas que son muy parecidas. Perdón, las dos vías de Santo Tomás que son muy parecidas. Eh, entonces, causas. Yo creo que es importante también de que nos detengamos medio minuto en decir qué son esas de las causas. Pues, son las respuestas a las preguntas que nos podemos hacer del ser. Entonces, Aristóteles decía que habían 4 tipos de causa y nosotros actualmente hablamos de 5 en la modernidad, pero pues lo tradicional es decir 4. La primera es la causa eficiente, ¿sí? ¿Qué hizo esto? ¿Quién lo hizo? Si te encontrás ante una estatua de Moisés, así como las que hizo Miguel Ángel, decís, bueno, pero ¿y quién hizo esto? Ah, pues lo hizo Miguel Ángel. Ah, perfecto. Listo. Entonces es la causa eficiente. Después está la causa formal. ¿A qué se refiere con causa formal? Se refiere a lo que le da la forma. ¿Sí? Y la forma en metafísica no se refiere a la figura, no tiene forma de círculo, tiene forma de cuadrado, no tiene forma de rectángulo, de triángulo, no, sino que se refiere, como decíamos en la presentación pasada, eh, se refiere a la estructura. Y en el caso de los seres humanos, la estructura del ser humano es el alma. En el caso de la bicicleta, que fue el ejemplo que poníamos en la clase anterior, eh, era decir, yo le presto la bicicleta a Klaus y em, Klaus me devuelve la semana siguiente todos los tornillos, tuercas, tubos, llantas en una bolsa y me dice, aquí está tu bicicleta, ahí está todo lo material, pero no está la bicicleta, le hace falta la forma, ¿sí? Esa forma eh, podría haber existido en algún momento eh, en el año 600, pero no existía la bicicleta como tal, pero existía la forma, ¿sí? Eso se llama en Aristóteles hilomorfismo, hablar de forma y de materia, ¿sí? Y hilo, materia, morfé, forma. Entonces, básicamente, esa es el segundo tipo de causa. El tercer tipo de causa es la causa final. Y esa es la respuesta a decir, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué fue hecho algo? Pues fue hecho ¿para qué fueron hechos los ojos? Para ver, ¿sí? ¿Para qué fue hecho la mano? Pues para agarrar. Entonces, ahí explicamos precisamente las causas finales. Y después, por último, y Aristóteles mencionaba la causa material, y es la respuesta a decir de qué está hecho algo. Seguimos con la misma estatua hecha por Miguel Ángel, sabemos de que la causa final era porque le habían encargado que fuera una estatua muy preciosa, de que fuera muy anatómicamente correcta, y le habían pagado por hacerla, y pues era parte del arte de Miguel Ángel hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa era la causa final. ¿Y la causa material? ¿De qué está hecho? Ah, ok, pues está hecho de mármol, está hecha esa silla de madera. Esas son las 4 causas de Aristóteles. Y eso nos sirve mucho de base para entender las vías de Santo Tomás. La tercera de las vías, de las vías para probar la existencia de Dios, se basa en lo que se llama contingencia. Contingencia o necesariedad, ¿sí? Hay cosas que son contingentes. Todas las pruebas de Santo Tomás comienzan con esa frase. Hay cosas, se nota que hay algunas cosas, ¿sí? Entonces, también los que intentan oponerse a la manera en que él está razonando, dicen,
Pero es que no en todo se da eso. Hay cosas en lo que no se nota que tenga un origen. Pero es que Santo Tomás jamás dijo, en absolutamente todas las cosas se nota que no dijo así. Entonces es importante eh, ir a Tomás. Decía San José María eso, ¿verdad? También con frecuencia, de que era pues la doctrina oficial de la iglesia. En el Concilio de Trento tenían dos libros encima del altar. El primer libro era la Biblia y el segundo libro era la Suma Teológica de Santo Tomás. Entonces imagínense, esa es la base de toda la filosofía católica. La tercera vía, entonces, les mencionaba de qué se refiere, o se llama el argumento de la contingencia. Se ve que algunas cosas no son necesarias, sino que son contingentes, es decir, pueden o no pueden ocurrir. Por ejemplo, que como persona humana, yo no soy necesario para que el universo exista. ¿Sí me explico? Yo soy contingente. La ropa que tengo puesta, si me pongo un traje gris, si me pongo un traje negro, si me pongo un traje verde o amarillo, no sé, eso es totalmente contingente, no es necesario. Y podemos ir chequeando así cosas. ¿Es necesario que exista el planeta Plutón? Es necesario. ¿Sí? Entonces, llega el momento en que se da cuenta de que hay algunas cosas, de hecho, hay una cosa que es la única necesaria. Las demás son contingentes. Y esa es la vía de la contingencia y la necesidad. Cosas que pueden darse o no darse. Pero debe de haber habido algo o alguien que exista necesariamente y que no pueda no existir, porque de otra manera no existiría nada. Esta prueba se parece un poquito a lo que se llama la prueba ontológica de San Anselmo en Canterbury. Y él decía de que si, o sea, si Dios es perfecto en todas sus cosas, algo perfecto, si no existiera, le faltaría la perfección de la existencia. Entonces, tiene que existir. Y así se termina la prueba de San Anselmo. Es un poquito más fácil, pero pues, si se dan cuenta, tampoco tiene pues el nivel de peso lógico que estas otras. Entonces, pasemos a la cuarta. En el siguiente slide miramos la cuarta vía, que considera básicamente eh, que hay cosas que son máximas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, pues nosotros como hombres no tenemos, hombres de sexo masculino, no tenemos la capacidad de distinguir tantos colores como las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, si a nosotros nos pide nuestra esposa, eh, por favor, Julio, anda, cómprate un galón de pintura blanca. Y vos llegas a la pinturería y te dicen, Adelante, hay licenciado. blanco hueso, blanco crema, ¿Qué tal? blanco no sé Qué qué, bueno blanco verte. mate. Ya. Entonces, pues no podríamos atinarle, ¿verdad? Ese es un peligro de que nos manden a comprar pintura. Hay algo que es lo más blanco que existe, ¿sí? Entonces, de la misma manera, lo más bueno, lo más bello, ¿sí? La única entidad, el único ente que puede tener esos máximos de todo lo bueno, de todo lo que se llaman los trascendentales, ¿verdad? Lo verdadero, lo bello, lo bueno. El único que puede tener la totalidad, el máximo de todas esas características es Dios. Y, y pues si existe el blanco, tiene que haber lo que es perfectamente blanco. Y si existe la bondad, tiene que haber lo que es perfectamente bueno. ¿Sí? Entonces esa es la cuarta vía de Santo Tomás. Y es un poquito, a veces es como un poquito más complicada de explicar porque no sigue la misma ruta lógica de las otras, que son cadenas de pensamiento lógico. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por último, la quinta vía habla de el orden del universo. ¿Sí? Y eso creo yo que es una explicación extremadamente actual, a pesar de que Santo Tomás vivió en el siglo XIV. Entonces, el orden del cosmos.
es algo impresionantemente científico y con el que podemos hablar en paridad con los astrónomos y los astrofísicos y tal, porque el orden del cosmos es algo muy delicado. Con que la gravedad fuera, en lugar de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, en la Tierra fuera el 9,9, muchas estructuras dejarían de existir. Si eso variara con el tiempo, si eso cambiara, muchas cosas dejarían de existir. Los seres vivos que tienen el exoesqueleto también dejarían de existir con la presión que habría en el fondo del mar. Sería una cosa impresionante. O sea, en el universo, que las cosas giren a su tiempo y no choquen normalmente, y que choquen cuando chocan, es parte del orden del cosmos. Por supuesto, a veces nos encontramos, y eso lo vamos a ver con un par de diapositivas después, de que alguien podría argumentar, pero también existe el caos, pero ya vamos a lidiar con ese tema después. Entonces, lo importante acá es de que si hay un orden, y pues todos los físicos teóricos del mundo intentan siempre probar la existencia de la ecuación del todo, ¿verdad? Eso es lo que ellos añoran y se van a ganar un Nobel prácticamente perpetuo de literatura. Eh, Cuando lo encuentren, perdón, de física cuando lo encuentren, eh, pues está bien, existen leyes, existe la ley de la gravedad. No podemos negar que existe la ley de la gravedad. Cualquiera que quiera negar que existe la ley de la gravedad, que salga y se brinque del tercer piso de la casa, pues las leyes existen. Pero ¿y quién las puso? Se pusieron solitas. Entonces, eh, las leyes físicas, termodinámicas, existen porque hay un legislador, el que puso ese orden, una inteligencia que le puso ese orden a todo el universo. Y pues esa es la quinta vía de Santo Tomás, ¿verdad? Y pasemos a la siguiente. Perdón. De ahí ya pasamos al siguiente grupo. Eh, las pruebas que habíamos visto son las pruebas del origen de Dios, perdón, de las pruebas de Dios como origen del universo, eh, cosmológicas. Las pruebas antropológicas son las que parten del hombre. Es hecho de abajo para arriba, ¿verdad? Y, y en ellas, pues ¿de dónde salen estas pruebas? A ver, surgen de la fenomenología, que eso es Kant, y después el personalismo, que le dio un valor cristiano a la fenomenología de Kant. ¿Sí? El personalismo, uno de los filósofos personalistas más grandes ha sido Juan Pablo II, Karol Wojtyla, desde el tiempo en que daba clases de filosofía en Cracovia y en Lublin, y era un gran filósofo. Entonces, él ha sido quizás el filósofo personalista más grande e interactuaba con sus pares de otras religiones, en particular con judíos, que él se crió con muchos judíos en Cracovia. Entonces, realiza ese camino para concluir sobre la existencia divina desde el hombre. Pasemos a la siguiente, por favor. Y comienza en primer lugar desde, pues, el darnos cuenta de que el ser humano no es como la luna, no es como el sol, que podés predecir en qué momento va a estar en cierta parte del universo, ¿sí me explico? Sino que el ser humano actúa con libertad. El ser humano tiene una vida interior. El ser humano es muchísimo más complejo. No es así de predecible, no está regido por leyes así totalmente invencibles como todo el resto del universo, sino que tiene ese chispazo de libertad que viene definitivamente de Dios. La capacidad de pensar, las potencias del alma que mencionábamos la vez pasada, la voluntad y la inteligencia. Son una diferencia que tenemos hasta con el animal más
perfecto o más parecido al ser humano, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, eso no tiene ninguna explicación y no tiene ninguna paridad en ningún lugar del cosmos. No tiene sentido eh, que no, o sea, esa insatisfacción que mencionábamos la vez pasada, que citábamos a San Agustín, nos has hecho para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud no tiene sentido si no existiera Dios. Adelante. Y entonces también otra de las vías es de que el ser humano tiene una conciencia moral. Él sabe que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Él sabe de que si solo piensa en sí mismo y es egoísta, no se siente bien al final del día. A pesar de que hay algunos filósofos como Ayn Rand, que era una filósofa rusa del siglo XX, que ella decía que el egoísmo era una virtud, pero en realidad no. Eso es alguien que está queriendo venderse, eh, pintarse los pajaritos ellos solos, ¿verdad? Sí, hacerse las ideas ellos solos, porque el egoísmo no es una virtud. Entonces, el que uno quiera, por su propia voluntad, salir de sí mismo y darse a los demás, es también una huella de la vocación a trascender, ¿sí? Hasta trascender precisamente es eso, ¿verdad? Salir de uno mismo y darse a los demás. Que salir de uno mismo también se llama éxtasis en griego, ¿verdad? El salir afuera de sí mismo. Entonces, el origen de la filosofía, el origen de esa búsqueda natural de qué es lo que hay afuera de mí, es precisamente eso, ¿verdad? El ser humano preguntándose por qué está ahí. El ser humano diciendo que, como decía Sócrates, a quien le atribuyen esa cita, ¿verdad? Sócrates, porque Sócrates no dejó escrito nada, entonces no sabemos si lo dijo o no lo dijo, pero lo ponían en boca de Sócrates, que decía que la vida que no era analizada no merecía ser vivida, ¿sí? Pero pues yo me puedo jugar la mano derecha y la izquierda de que las vaquitas en la finca en la noche pueden mirar para el cielo y ver la luna y no pensar en ningún momento, ¿y qué será eso? Pues, ¿o para qué estar ahí? No, pues, no les da de comer, no les da de beber, no les hace descansar. Entonces, el ser humano es el único ser que está más allá de lo estimúlico, ¿sí? Que solo estímulos. Es el único ser capaz de discernir de un modo no utilitarista. Esa es una frase de un filósofo catalán, bueno, no estoy seguro que sea catalán, pero era español, Javier Zubiri, lo escribe con X, Xavier Zubiri con Z, y que decía que el ser humano es el único que está más allá de lo estimúlico. El gato va a tomar leche o agua, pero nunca se va a preguntar de qué estará hecha el agua. ¿Será dos de hidrógeno y uno de oxígeno o tres de hidrógeno y uno de oxígeno? Entonces, jamás. La capacidad de hacer ese tipo de preguntas que van más allá de lo estimúlico es únicamente del ser humano. Y ahí, pues, el preguntarse por qué. ¿Por qué al final de cierta acción me siento más contento, me siento más feliz? O al final de, de otro tipo de acción se siente menos feliz. ¿Sí? Entonces, esa conciencia moral tiene que haber sido puesta por alguien ahí. La capacidad de ver la hermosura, la capacidad, todos creo yo que aquí nos hemos conmovido en algún momento con una puesta del sol en el mar, pues, o nos hemos conmovido profundamente cuando nos han puesto por primera vez a un hijo en los brazos, pues, la capacidad de eso es también únicamente humana. Y dejemos esto como última, nada de eso se puede atribuir a la obra ciega del cosmos, al producto impersonal de las interacciones de la materia. Pero eso es lo que la filosofía posmoderna
y que ahora le llaman posverdad, que estamos en la era de la posverdad, dicen, ya no cuentan la verdad, sino cuentan solo las opiniones, nos intenta quitar el realismo, ¿sí? Entonces, la base de la doctrina de Santo Tomás es el realismo, las cosas son reales, no son solo ideas, no son, son hilomorfistas, ¿ok? Tienen materia y tienen forma, pero no son solo materia, tampoco son formas puras, esos son solo los ángeles, ¿sí? Pero, pero pues hasta aquí lo vamos a dejar porque si no, pasamos otras 2 horas hablando y nos va a regañar don Mario de no haber terminado la primera charla en dos. Y abramos el micrófono para que cualquiera pueda preguntar, comentar, como siempre, algún, alguna pregunta, chiste, anécdota. Buenas Queja, noches. adelante, Juan. Sí, como nadie más pregunta, vengo yo con una pregunta Hágale, mía. compadre, dile. Eh, Además, es una anécdota nada más, pero eh, me distraje un momento y no oí bien lo que dijo que era lo que más le había gustado de el cardenal Ratzinger, algo que le había gustado mucho el cardenal Ratzinger. Uy, Yo ya me propuse estudiarlo más a fondo, por eso lo sí. pregunto. Sí, Gracias, perdón. te recomendaría, Juan, si vas a entrarle a Ratzinger, Ratzinger no es en sus inicios muy fácil. Por ejemplo, en su obra Introducción al Cristianismo no es como muy fácil así de entrarle. Pero en cambio, se le puede comprender muy fácilmente en la serie de libros entrevista que le dio a Peter Sebald. Fueron como 5 o 4 libros de entrevista con él. Por eso después él se volvió muy amigo de ese periodista alemán y él, pues, dentro de comillas, casi que su biólogo autorizado, Peter Sebald. Y, y entonces, entrale por ahí. Yo lo que dije de que era una frase, pero maravillosa de Benedicto XVI, porque eso lo dijo cuando era papa, era de que la creación no se parecía al reloj hecho por el relojero. El relojero lo hace con una perfección fabulosa, puede ser un reloj de aquellos que tienen complicaciones y todo, y precioso, y el relojero se va, y el reloj sigue existiendo. La creación es más como la música, la nota tocada por el músico. El músico deja de tocar la nota y la música ya no existe. Y lo comparaba con la frase del Concilio Vaticano II, creo que es en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dice que el ser humano sin su creador, la criatura sin el creador se difumina. ¿Sí? O sea, dice exactamente lo mismo, pero pues Ratzinger lo puso en un tema un poquito más musical porque a él le encantaba tocar piano, ¿verdad? Ajá. Bien, muchas gracias. Buenas Sí, noches. bueno, Mauricio, bienvenido. Estás en la primera charla. Hola, gracias. Normalmente estas charlas las da don Mario Gracioso y las da 45 veces mejor que yo, pero a veces a él le toca que estar en diferentes zonas horarias, como ahorita que está en España, y pues entro yo a batear o entra Klaus a batear, o depende de la disponibilidad de cada quien y demás. Entonces, pues, bienvenido. Mauricio es uno de los nuevos integrantes del WhatsApp Group que tenemos por ahí. Sí, Bienvenido, Mauricio. gracias mucha y no, buenísima. Yo agradezco mucho, obviamente, pues no he visto ninguno de las diapositivas anteriores, pero también es solo comentarles como algo eh, que estaba justo discutiendo en las últimas 2 semanas, digamos, que lo pude platicar con 2 médicos. Eh, me hice una prueba de esfuerzo, una prueba del corazón, Ujú. y estaba platicando con el cardiólogo cómo funciona el corazón y nuestro sistema, pues nuestro cuerpo, ¿no? Cuando digamos tenemos una hemorragia, el mismo corazón y el sistema empieza a dirigir la sangre hacia las funciones más importantes y reduce la sangre hacia donde está la hemorragia. Y unas cosas que son maravillosas. Y concluíamos, digamos, en esa plática que va a ser muy difícil ser un médico ateo, ¿verdad? Porque es que la simple observación de
de absolutamente todo lo que nos rodea, es tan fácil concluir de que Dios existe, pues, ¿verdad? Y tal vez lo otro que me encantó ahorita que dijiste esa eh, relación, digamos, entre la música, el violín y la música, digamos, ¿verdad? Que si el violín para, la música termina. Eh, como- ¿verdad? Redondea bastante esa idea de cómo es que todos los días nos despertamos y seguimos vivos. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso es de que eh, decían por ahí, ¿verdad? En una homilía, eh, nos levantemos, o sea, en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Y desde que abramos los ojos, darle gracias a Dios y decirle, papá Dios, como le digas así en tus oraciones personales, y te amo, gracias por estar despierto, por otra oportunidad. Y lo último que hagas en la noche, lo mismo, porque pues realmente es una maravilla. O sea, nadie tiene garantizado el siguiente segundo. Te puede explotar una vena en la cabeza, le pasa, incluso a atletas de nivel mundial les pasa eso, y nadie lo tiene garantizado. Entonces, agradecer todo. Si me salieron las cosas mal, gracias Dios mío, porque pues vos sabes más que yo, y seguro será para bien, todo es para bien, como le gustaba repetir a San José María, omnia in bonum. Gracias. A vos por tus comentarios. ¿Alguien más? Si no, cerramos ahí. Juan Antonio, hoy no hay avisos. Juan Antonio, ¿estás por ahí, Juan Antonio? No, tal vez él no se No, no encuentra. creo que esté aquí luz. Ah, bueno, Acá entonces, solo va lo de los miércoles, creo yo, o no sé qué día que tienen otras charlas. sí, que tiene con don Ángel el Cabal, con miércoles Ángel. en Valles, a las 6 de la Co- tarde, más o menos. Correcto. Así es. Entonces, pues si gustan, cerremos. Entonces, con Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros gracias por pecadores, ahora y en la hora de Ahora, la a la hora de muerte. la Amén. muerte. la muerte. Amén. 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 San Gabriel, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega 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 por por nosotros. nosotros. Santa María Esperanza Nuestra, Saint de la Sabiduría. Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Listo, un abrazo a todos, nos vemos, bueno, Igual. cuando nos veamos. Gracias, Julio, por ese esfuerzo, vos estando allá tan lejos. Sí, Te agradecemos mucho. No, sí, Gracias, gracias, Julio. Jorge. Buenas noches. es un gusto. Un Gracias, abrazo feliz a noche. todos, saludos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bye bye. Noches. Gracias, Julio. Que sigas mejor. Gracias, José. Buena onda.